El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Esta mañana se disculpa, Jesús Moreno Durazo no podrá acompañarnos esta mañana de martes, le mandamos un saludo. Está Olga Armida Grijalva, como siempre. Olga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días y buenos días a tu audiencia. Gracias también. Leila Acedo, investigadora jurídico-social, está con nosotros por teléfono. Leila, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Leila. Y invitamos a esta mesa también a Nancy Burruel, de Salcido, del Grupo Poder Sonora, y para que estuviera presente como ponente en esta mesa para analizar lo que pasó este fin de semana en el 8 y 9M, que también fue el 7M. Maestra Olga Armida, pero bueno, no nos confirmaron, ¿no? O sea, quedaron de confirmarnos su asistencia, pero no llegó nadie, nomás para aclararlo desde un principio. Olga, su balance del 8 y 9M. Yo veo un balance positivo en términos de que, si bien es cierto, yo en lo personal no estoy de acuerdo con algunas acciones que se dieron durante la marcha y discursos, sin embargo creo yo que es un parteaguas y está marcando un el antes y el después respecto a la lucha de la mujer. Ahora, este movimiento, con toda su agresividad y con toda su cantidad y calidad, si lo pudiéramos decir, porque fue muy plural en términos de aspiraciones y de luchas, etcétera, etcétera, hizo que la sociedad volteara, hizo que los hombres voltearan, hizo que el gobierno volteara, y creo que a partir de aquí se deben de implementar políticas públicas, insisto, políticas públicas, no políticas de gobierno, en donde se pueda ir trabajando sobre esto. No se trata solamente de modificar leyes, se trata de crear programas, se trata de crear condiciones para que esto vaya avanzando. Muchas veces se ponen en la ley que no se cumplen, o muchas veces los planes de estudio que los operan gente que no están preparadas para ello. Entonces creo yo que este es un momento bien importante en la que se debe dar esto, pero ojo, también creo que también las mujeres debemos de estar prestas a una actitud positiva, a una actitud en términos de que el hombre no es nuestro enemigo, por mucho que nos haya lacerado el hombre por su violencia, por su acoso, por ancestralmente que se ha dado. Creo yo que es la oportunidad de un abrazo de reconciliación entre los géneros, y no se trata de desplazar el machismo como supremacía y que quede el feminismo como supremacía. No se trata, desde mi punto de vista, no se trata de eso, sino que se trata, como te digo, del acercamiento y el complemento del hombre hacia nosotros. Sí, Leila Acedo, tu balance de este fin de semana y de ayer lunes. Bueno, pues también coincido con la maestra en el sentido de que han sido días muy importantes para el movimiento de mujeres, pero no solamente para el movimiento de mujeres, sino también para hablar de igualdad en el espacio público, en el espacio privado, en el México entero. Yo tuve la participación la oportunidad de participar en la marcha de la Ciudad de México, pero he estado muy al pendiente de las distintas manifestaciones que se hicieron también en Sonora, y también coincido con la doctora, con la maestra en que el saldo es netamente positivo. Sí, Olga Armida Grijalva, lo que pasó en Catedral. Muy lamentable y muy reprobable. Sí. Creo yo que ni las instituciones públicas, mucho menos las instituciones religiosas, por aquello de lo que significa en la esfera íntima y espiritual de las personas, que tienen que ser muy respetadas. No se vale lo que hicieron, la forma de destruir y sobre todo crispar los ánimos, y son los puntitos negros de este movimiento, porque ahí vinieron luego los cuestionamientos. Para eso quieren estar, para eso la libertad, para eso la igualdad, como que le restó esa acción, tanto la que hubo en el Palacio de Justicia como el que hizo ahora el que se dio ahí en Catedral. Yo creo que tenemos que tener respeto a la esfera pública, y creo que también algo bien importante que hoy se debe de poner, creo yo, desde mi punto de vista, poner sobre la mesa, que no se ha trabajado. Se hablan de condiciones, se hablan de leyes, se hablan de reglamentos, etcétera, etcétera, pero no se ha trabajado, que para mí tiene mucho peso, creo en algunas ocasiones lo he comentado aquí contigo, el principio de la dignidad. De ahí parte en el sentido de cómo asuma su dignidad la mujer,
para tratar al otro con la misma dignidad, pero que el otro también la asuma para con la mujer, mientras en la discusión, mientras en las actividades, mientras en las nuevas propuestas que se den, no está presente la dignidad, no, y digo la dignidad, no la que te da el marco jurídico, no la que te da el Estado, ¿sí?, sino la dignidad que cada quien es capaz de cultivar desde su fuero interno. Y cuando digo dignidad me estoy refiriendo al ser humano, no privativo de la mujer o privativo del hombre, sino del ser humano. Eso es algo que nos hace falta, y no solamente para la problemática de la mujer. Creo que en muchos aspectos ha sido una área muy descuidada de la antropología social. El proyecto divino lo tiene, pero bueno, estamos en un país laico, y que en la antropología social no se ha dado, no se ha insertado en todo el quehacer de la vida social. Sí, Leila, lo que pasó en Catedral. Mira, yo sí quisiera contextualizar un poco digamos, la expresión de las jóvenes y el resultado de este tipo de manifestaciones, ¿no? Yo, si bien coincido con el resultado con la maestra, creo que, y ahorita no lo precisé, yo no calificaría a este tipo de manifestaciones como manifestaciones agresivas. Yo, si se trata de poner algún calificativo que no sería el caso, las enunciaría como energéticas, como fuerzas, como una expresión de hartazgo. Da cuenta también de todo el tipo de violencias que hemos estado padeciendo las mujeres de todos los estratos sociales. Es decir, la violencia contra las mujeres es estructural y sistemática de todo ciclo de la vida. En la manifestación de estos días hemos visto desde niñas, jóvenes, adultas mayores, etcétera, ¿no? Es decir, lo que sí hay que aterrizar y poner muy, muy en claro es que sí hay un hasta aquí, una demanda de hasta aquí de las mujeres, no solamente hermosillenses, sonorenses, sino de todo México. La violencia ha incrementado en este último sexenio, según los reportes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. En Sonora ha incrementado a un 45% nada más en el 2019. Se han registrado 324 casos de feminicidio. Es una respuesta normal y podríamos decirlo incluso hasta natural el que las mujeres salgan a manifestarse. Ahora, si hablamos de la concepción feminista, no vista como la planteaba la maestra, ahí sí yo tampoco coincido, yo la plantearía más bien como una herramienta que permite visibilizar determinadas desigualdades sociales y que permite también afianzar e impulsar la igualdad social. Yo diría que este movimiento está compuesto por muchos grupos de mujeres, por mucha diversidad de mujeres. En esta ocasión, como nunca, se sumaron organizaciones y mujeres independientes que en su vida se habían replanteado que su vida estaba frente a una situación de violencia. Y creo que eso es importante de rescatar. Y yo sí quisiera señalar que, sobre todo en el caso de Sonora, los medios de comunicación llevan 3 semanas, si no es que un poco más, planteándose, preguntándose, sorprendidos por estas manifestaciones de violencia, pero yo no he visto ni una sola mesa, ni una, en donde se convoque a los funcionarios públicos para que platiquen y den respuesta a las demandas de estas manifestaciones sobre qué se está haciendo para combatir, para prevenir y para dar justicia a la violencia de género. Sí. Creo que en eso también coincido con la maestra, en que es necesario que avancemos de este sistema punitivista en donde solamente las legisladoras están haciendo la chamba de poner en la mesa de discusión de la agenda más y más delitos, cuando en realidad la operacionalidad de esos delitos se ve opacada cuando llegan al aterrizaje de las instituciones. Es decir, y ahí también coincido con la maestra, es necesario que aterricemos políticas públicas, es decir, acciones concretas de gobierno que permitan canalizar estas demandas de la sociedad para acciones en concreto, ¿no? A mí me sorprendía muchísimo, de hecho lo comentaba en mis redes sociales, que la gobernadora e incluso también la presidenta municipal, a partir de estos agravios que se han incrementado de violencia en las mujeres de enero a febrero, en donde no solamente no ha habido feminicidios, sino también ha habido secuestros express a las hermosillenses, y ninguna autoridad ha salido a dar la cara. No ha habido ni un solo tuit, ni una llamada telefónica como sí hubo ante el arzobispo, para dar una explicación y para dar certeza a las hermosillenses de que podemos transitar por las calles libremente. Creo que ahí está el centro de la discusión, es decir, ¿qué estamos haciendo como sociedad
no solamente en decir voy a manifestar mi conformidad, sino también la respuesta del gobierno y de la sociedad en general, que se organiza para pintar paredes, pero no se organiza para salir a defender la vida de sus mujeres. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos apoyando el malestar de esas jóvenes? Inculpándolas, criminalizándolas, señalándolas por medio de fotografías en redes sociales. Creo que hay que cambiar un poco la narrativa y también el cuestionamiento que nos estamos haciendo como sociedad. Yo puedo entender que estemos increpados, que estemos, si le quieren decir, asustados, porque como nunca se había visto esta manifestación de inconformidad, sobre todo de mujeres en una región tan conservadora como México, pero sin embargo creo que es momento de cambiar las preguntas. Sí, ahora, bueno, pone Leila Acedo en la mesa el tema de lo que están haciendo las autoridades y las respuestas que han tenido las autoridades ante las demandas de estas mujeres. Olga Armida, ¿cómo ha visto en ese sentido en las últimas 3 semanas las respuestas de las autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía General de Justicia, del Poder Ejecutivo Estatal, es decir, de la gobernadora Claudia Pavlovich, y de las autoridades municipales? ¿Cómo ha visto la respuesta en torno a las demandas de las mujeres y también del presidente Andrés Manuel López Obrador? Han sido diferentes. Por ejemplo, la postura de la presidenta en el problema del Palacio de Justicia, no lo escuché respecto respecto a la iglesia. Sí. La he visto, la postura de la gobernadora pues un tanto alejada, no muy comprometida. A la fiscal la he visto con mesura, esperando que los ánimos se calmen en términos de poder actuar, porque todo esto se persigue de oficio. Pero hay algo que me llamó la atención de Laila, que es importante que ya para mañana, ya esperar el siguiente año, que esto se siga trabajando, pero no de manera aislada y no solamente dejándoles el compromiso a los medios de comunicación que de una forma o de otra han hecho visible, han opinado, han hecho pequeños pues aquí espacios para que creo yo que desde la sociedad, de la academia, de los intelectuales, de los políticos, de los partidos políticos, abrir foros realmente importantes de una, yo no quisiera llamarlo discusión, sino de un intercambio de opiniones y ver el momento económico, político y social en el que estamos viviendo, porque Leisla dijo que su herramienta, no estaba de acuerdo conmigo porque hay que ser, es decir, como dijo, esa potencia, esa porque yo dije agresividad y dice ella... Leila dice energía. Energía, y que manifestar con violencia. La herramienta a mí de la violencia para mí nunca ha dado. Sin embargo, eso es lo importante del momento que estamos viviendo. Estamos en una sociedad plural, en donde tenemos varias voces, varias visiones, y discutir esto, si vamos a poner en el centro de la mesa, seguir logrando las conquistas de la mujer a través de la violencia o de métodos agresivos, o si la vamos a llevar a través del acercamiento, inclusive en la ignorancia donde ha vivido el hombre, por decir algo, porque en parte también somos culpables nosotros las mujeres al momento de ser madres y formar en esas mismas condiciones, de cómo centrar dónde está la causa, erradicar esas causas, modificarlas, y el acercamiento del otro, que el hombre nos escuche no desde la agresión, no desde los gritos, no desde los insultos, sino de las razones que tenemos nosotros, y también escuchar las razones de ellos, porque solamente así vamos a poder caminar o lograr los objetivos. Yo no parto de que con la agresión, con el insulto o con la supremacía de un sexo sobre el otro. Yo parto de esa igualdad, pero surgida de un entendimiento, de un razonamiento, y poniendo en el centro al ser humano, no al género, al ser humano. Sí, ahora Leila Acedo, estamos platicando con Olga Armida Grijalva en esta mesa de análisis, pues platicando de los eventos del 8, del 7, 8 y 9M. Leila Acedo, hablando de las autoridades, la gobernadora Claudia Pavlovich cambió el discurso en un mensaje del domingo pasado de no aceptar, aunque nunca lo pronunció en ese sentido, pero sí podemos analizar que no querían una alerta de violencia de género para Sonora, que el gobierno del estado se resistió en 2015, 2016, que hizo lo posible y lo imposible para que la Secretaría de Gobernación no declarara una alerta de violencia de género para el estado de Sonora. Hoy dice en un mensaje el 8 de marzo que va a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil
en la solicitud para que se decrete alerta de género en el estado de Sonora. ¿Notas un cambio de discurso en la gobernadora? Pues noto un cambio en las declaraciones, pero no en las acciones. Sí. Y a eso me refería ahorita cuando marcan una postura, pero la postura no solamente tiene que ser a través de un tuit o una declaración que aminore en ese momento digamos, la efervescencia mediática. Para mí ha sido sumamente preocupante que tras los hechos registrados en la última manifestación que fueron en el Poder Judicial, no se hayan tomado protocolos de actuación pertinente para acompañar a las manifestantes. Lo que sí es una realidad es que las mujeres, que esta nueva generación es muy distinta a las generaciones que hemos participado como feministas y como no feministas anteriormente. Las formas de manifestarse también son distintas y esa es una realidad que tienen que atender los gobiernos. No pueden quedarse en la negativa, la negación, en la cuestión del pasado. Entonces, yo hice una ronda de preguntas a ciertas personas que asistieron a la marcha y me comentaban que solamente habían visto patrullas custodiando, vigilando las calles que estaban, digamos, tomadas o cerradas, ¿no? Sí. Nunca hubo un acompañamiento real a las manifestantes. Ayer se registraron por primera vez y como nunca, y a diferencia de otros estados de la República, en Hermosillo se registró agresiones directas a las manifestantes, y agresiones con golpes. Y no solamente fue una, se tienen registrados al menos 4 tipos de manifestaciones. Ahora, hay que... A ver, me detengo ahí. A ver, Leila, me detengo ahí. Sí. A ver, ayer, lunes, agresiones a golpes. No, perdón, ayer no, el domingo en la manifestación. El domingo. El domingo. El domingo, en la manifestación se registraron agresiones a golpes, sí, está documentado. Está documentado. Y también como nunca se ha hecho una persecución de baja intensidad por medio de redes sociales y algunos medios de comunicación a compañeras activistas. Como nunca, se las ha acusado, se les ha tachado de provocadoras de todas las marchas. Es decir, el gobierno sigue en negación ante una realidad y ante una forma de manifestación de las nuevas generaciones. Y volviendo al punto de la falta de protocolos, ayer por primera vez la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un acompañamiento puntual a las compañeras tanto en la manifestación que hubo el sábado como el domingo, lo cual celebro, y que hay que decirlo, gracias a la intervención de ellas, digamos, las expresiones de agresividad no llegaron a más, ¿no? Pero es preocupante que a estas alturas no exista una acción directa, un protocolo o acciones de actuación específicas, y no necesariamente con policías, sino con grupos de contención. Ahora, otra forma de contener y también, digamos, de parar esta ola de manifestaciones que si bien no todo el mundo está a favor de ellas, pues entonces abre una mesa de diálogo, como decía la maestra, ¿no? No ha habido ninguna manifestación más allá de una declaración de la gobernadora, ninguna. Sí. ¿No? Sí, había elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, es lo que me dicen. ¿Ustedes las vieron? Sí. Sí había, pero las compañeras dicen que no las seguían, o sea, no las estaban acompañando en la marcha. Sí. O sea, estaban en puntos estratégicos de las calles que estaban, de las vialidades que estaban cerradas. Y los policías llegaron a Catedral, fíjate bien, a pesar de que era un domingo del Catedral, los policías llegaron a Catedral una vez que empezó la manifestación contra la catedral, contra el edificio, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay que poner como un poco de atención a que si ya sabemos que existe una gran afluencia de mujeres como nunca antes en Sonora, este tipo de manifestaciones, las autoridades tienen que acompañar y dar seguimiento a este tipo de manifestaciones. Ahora, ¿cuál es el punto medio, Leila Cedo? Dices, no hubo protocolos para proteger a las mujeres, inclusive hubo 4 mujeres agredidas físicamente durante la manifestación del 8M. ¿Cuál es el punto medio porque se podrá pensar también que si el Estado enviaba policías o el municipio enviaba policías, pudiera interpretarse como un acto de represión o de agresión o de tratar de coartar la libertad de manifestación? Claro, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es en la Ciudad de México se experimentó algo similar, ¿no? ¿Cuál es el punto? Quizá la policía no fue visible por el miedo a que se interpretara que fuera un acto de represión y llegó al grado a tal grado el miedo que se sintió ausente
y ocurrieron estos hechos de estas 4 agresiones. Acá en la Ciudad de México se ha formado un grupo que se llama Grupo o Brigada Marabunta, en donde grupos de la sociedad civil, apoyados también en parte, capacitados, digamos, por algunos protocolos de actuación como de bomberos o cuestiones de primeros auxilios, acompañan a las marchas, ¿no? Yo creo que ya es momento de que en Sonora se empiecen a plantear este tipo de agrupaciones, de grupos, ¿no? Que permitan, que estén ciudadanizados, pero digamos que estén también apoyados por las mismas instituciones públicas y que permitan dar un acompañamiento más viable a las mujeres. Ahora, yo no he visto para nada tampoco, más allá de los actos a puerta cerrada y simbólicos, la participación del Instituto de la Sonorense de las Mujeres. El Instituto Sonorense de las Mujeres tiene un área jurídica y un área de atención social. Yo entiendo que sus atribuciones no son netamente servir como mediadores ante este tipo de prácticas, pero pudieran ser una herramienta o un brazo, digamos, institucional que pudiera apoyar a las compañeras para estos momentos, ¿no? O por lo menos dar fe y acompañar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Olga Armida, ¿cómo ve? ¿Debió participar más activamente la policía en definitivamente, el 8M? Definitivamente, por eso dije yo un antes y un después. Esto alertó, esto puso sobre la mesa que hay que trabajar, no solamente Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de la Mujer, la universidad, que se dio un convenio. Porque no solo era proteger a las mujeres de en esta manifestación, las que fueron golpeadas, sino también las personas adultas mayores que estaban dentro de la catedral, asustadísimos. Exactamente. Entonces, por eso te decía yo que si vamos a estar haciendo las cosas aisladas y desde una rabia muy legítima que podemos sentir las mujeres, pues se puede ir repitiendo esto. Yo creo que ahora es el momento de sentarse con todas esas instituciones para empezar a generar los protocolos que no vayan a generar ni violencia, pero tampoco que no estén presentes. Que el convenio que firmó la Fiscalía con la universidad no sea un convenio de fotografía, que ese convenio baje, se instrumente y se esté evaluando. Que el Instituto Sonorense de la Mujer también hizo ciertas actividades que van más en términos de un grupo de gente que nos invitan o que estamos ahí, pero que tiene que bajar hacia la sociedad, lo más, inclusive en las escuelas, para ir generando, ya inclusive en los libros de texto. Para mí me parece bien importante que en el nuevo ciclo escolar se empiecen ya a generar esta mentalidad, esta conciencia y que se vaya trabajando, como te digo, en todos los sectores sociales. Esto no es privativo de una celebración donde se toman la foto, donde hay 150 mujeres y etcétera, etcétera. Esto tiene que trascender más allá para erradicar explicar el porqué. Si a la sociedad no le explicas el porqué, las causas, no lo asimila. Pero por eso para mí resulta bien importante que y hablaba yo de la antropología social. A mí precisamente la antropología fue la que me abrió las luces más allá de lo que dice el derecho, de lo que dice la Constitución o de las conquistas o de los convenios o de las reformas. Es entrar a fondo con el problema. Sí, Leila Acedo, me escribe Ivonne Andrade de Comunicación Social del Gobierno del Estado, me pide que te transmita el siguiente mensaje. Me dice: había mujeres de la Policía Estatal apoyando, Protección Civil, bomberos y acciones de la gobernadora. Ahí están protocolos del ISM, Mujeres Seguras. Yo le preguntaría a Ivonne por qué dejaron que agredieran a las compañeras que estaban tan presentes. Sí, dice que hubo un pacto del domingo, reformas legales, que hay un informe que con gusto te lo hacen llegar de las acciones de la gobernadora. Nos conteste en este momento por qué dejaron agredir a las compañeras si estaban presentes. Esa es mi respuesta. Muy bien. Si está al aire, si está presente. No, me está mandando un mensaje de texto. Porque las compañeras, aparte de todo esto, están siendo hostigadas. Y si ellas estuvieron ahí, pues porque no hicieron algo. Con más razón, ¿no? Muy bien. Leila Acedo y Olga Armida Grijalva, les está bien interesante la mesa, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dentro de un año, veamos resultados. Es una discusión. Yo nada más quisiera señalar que es sumamente peligroso el discurso que se está creando en Sonora. No se trata de hacer una distinción entre los buenos, los malos, entre ellos y nosotros, ¿no? Se tiene que sentar las bases para calmar
para calmar tanto a la sociedad omisa, incluidas las instituciones, que no voltean a ver la realidad de las mujeres, como también para cobijar a las mujeres jóvenes, sobre todo, que hemos dejado solas. Tú mencionabas ahorita a una institución importante y fundamental en el acompañamiento de esas jóvenes, la Universidad de Sonora, que es también un caso específico de una violación que han sufrido y que ha, digamos, dejado solas a las compañeras estudiantes, y tú también lo has tratado. Entonces creo que hay que ver este asunto de la rabia, de la agresividad que señalan de las mujeres, que yo digo que es energía, que digamos es hartazgo de las compañeras que no han encontrado cobijo por ningún lado, ni en su escuela, ni en el gobierno municipal, ni en el gobierno estatal, ni en los medios de comunicación. Muy bien. Nada más para dejarlo a la reflexión. Muchas gracias por tu espacio y buenos días. Gracias, Leila Cedo, Olga Armida Grijalva. Quiero reiterar que invitamos a una representante del Grupo Poder Sonora. Hablamos con Nancy Burruel, pues con el productor quedó de enviarnos un representante del Grupo Poder Sonora para que estuviera presente también este grupo de mujeres del movimiento Toda Vida Vale. Toda Vida Vale, pero pues no llegó algún representante a esta mesa. Muchas gracias, Olga Armida. Una cosa más, me voy a quedar esperando la arroba de la respuesta del gobierno del estado, porque sí es importante que nos aclaren qué fue lo que hicieron. Muchas gracias. Gracias, Leila Acedo y Olga Armida Grijalva. No, al contrario, ya sabes, siempre te doy las gracias por estos espacios. Continuamos. Y saludos a Jesús Moreno Durazo. Reporte 100.